Entonces, vamos a iniciar la séptima Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el contexto actual. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la bioseguridad. La bioseguridad, todos lo conocemos, ¿no? Tanto una bioseguridad en diferentes aspectos de nuestras vidas. Entonces, etimológicamente, la palabra bioseguridad proviene de lo que es bio, vida, y la seguridad exento de daño o riesgo, ¿no? En general sería la protección a la vida de las personas, tanto las personas que son en el contexto del hospitalario, lo que es el paciente y lo relacionado a lo que nosotros somos los que trabajamos con ellos, ¿no? Los que le damos una atención a los pacientes. Pase, por favor. Entonces, ¿cómo lo podemos definir el concepto? El concepto de bioseguridad viene a ser un conjunto de medidas. ¿Cuáles son las medidas? Pues dentro de ellas está el lavado de manos, ¿no? Conocemos eso. Dentro de eso también está las normas que están dadas por el Ministerio de Salud, por la Organización Mundial de la Salud, las normas que nos rigen los protocolos que hay. Y después también tenemos los procedimientos que nosotros realizamos. Y todas estas medidas, todas estas normas, estos procedimientos están destinados ¿a qué? A controlar y minimizar el riesgo biológico. Quedando claro que el riesgo que nosotros vamos a buscar es que sea cero. Pase, por favor. Las medidas de bioseguridad, como les anticipaba en algo, tenemos las medidas de bioseguridad en el sector público, en el sector educativo, en el sector transporte, en el sector comercial y en el sector salud. Nosotros más que nada vamos a estar enfocadas en lo que se refiere al sector salud. ¿Puede pasar? Entonces, ¿qué cosa entendemos o podemos entender como bioseguridad? Es una doctrina de comportamiento. O sea, el comportamiento es de cada uno de nosotros, ¿no? Como servidores de salud. Encaminada ¿a qué? A lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Entonces, puede adelantar la otra diapositiva anterior, por favor. Entonces, nosotros como personal de salud tenemos que tener una actitud y conducta que nos lleve a que no tengamos riesgo, pues en la salud, riesgo de contraer enfermedades. Sabemos nosotros que nosotros debemos buscar o cuidar, nosotros mismos tenemos que cuidar, ¿no? Si es que no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién nos va a cuidar? Y posiblemente si es que no nos cuidamos, no hacemos las medidas de bioseguridad en nosotros mismos, vamos a adquirir algún tipo de enfermedad o infección. Puede pasar. ¿Cuáles son los objetivos de la bioseguridad? Un objetivo de la bioseguridad es conocer y aplicar las medidas de bioseguridad. Es decir, que todas las personas que trabajamos en un puesto sanitario, centro de salud, un hospital, una clínica, todo lo que es relacionado a salud, debemos conocer y aplicar adecuadamente las medidas de bioseguridad. O sea, en nosotros está eso, ¿no? Mucho más se vio las medidas de bioseguridad de aplicarlo y conocer cuando estuvimos en la pandemia, ¿no? Fue muy importante de que el personal de salud conozca adecuadamente estas medidas. La otra es reconocer las situaciones de riesgo para la transmisión de enfermedades. Nosotros reconocemos las situaciones de riesgo que podemos tener. En el caso, por ejemplo, de un paciente que venga por emergencia, ya sabemos, ¿no? Que estos, cualquier tipo de pacientes ya los consideramos como un paciente que puede tener riesgo, porque no sabemos cómo es su tipo de vida de este paciente.
Entonces, tenemos que tomar las medidas de bioseguridad. El otro es, pues, conocer los principios de bioseguridad. Puede conocer los principios básicos y precauciones universales de bioseguridad. Eso también ya está en nuestra mente. Conocemos que debemos tener gorro, barbijo, botas, y tomar las medidas de precaución en cada uno de los pacientes que vamos a atender. No solamente en un solo paciente, sino en cada uno de los pacientes. Pase, por favor. Las normas de bioseguridad. Las normas de bioseguridad están destinadas ¿a qué? A reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas, ¿no? De una infección. En servicios de salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. Lo que les decía anteriormente, cuando nosotros estamos en emergencia, ¿no? Vienen los accidentados, tipo de pacientes, diferente tipo de pacientes. Entonces nosotros tenemos que protegernos, ¿no? Por eso son las normas destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos. Pase la siguiente. A ver, empezamos. Alguien, a ver, el colega Infantes, Huanca, ¿me puede ayudar con el leer el primer párrafo que está en blanco y poder analizar? El primero. Infantes, Huanca. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice, evita el contacto de la piel y mucosas con la sangre y otros líquidos corporales provenientes de cualquier paciente. Y no solamente tomes medidas de precaución con aquellos que ya tengan diagnosticada una enfermedad infecciosa. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es evitar el contacto de la piel y mucosas con la sangre y otros líquidos, ¿no? Corporales provenientes de cualquier paciente. Eso nos dice. Y son no solamente tomar las medidas de precaución, o sea, debemos estar atentas a eso, ¿no? No porque, digamos, vino una emergencia, yo voy a atenderlo al paciente, pero no he tomado mis medidas de bioseguridad. Como les vuelvo a repetir, tenemos que tomar las medidas de precaución, porque no sabemos la vida del paciente que está ingresando por emergencia o en cualquier otro servicio, ¿no? Gracias, colega. Claudia, me dicen de que no se escucha, están escribiendo que no se escucha. Buenas tardes. Claudia, Sí, a ver, por favor, lee la segunda parte. usa siempre guantes para todo procedimiento realizado en los pacientes y que implique el contacto con sangre y otros fluidos corporales que se consideren líquidos de precaución universal. Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre. Gracias. Entonces, nos dice este tema, esta parte, esta norma, que debemos usar siempre guantes, ¿no? Siempre guantes. No interesa de que el paciente está, pues, ya en algunos casos ya muriéndose o lo está pasando con un atragantamiento. En todos los procedimientos tenemos que utilizar nuestros guantes. Siguiente. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer? Daniel. Daniel. Bueno, dice, Buena, ¿me puedes ayudar a leer lo que dice ahí? dice lávate las manos. Ajá, sí, Lávate las manos inmediatamente antes y después de realizar cualquier procedimiento, de tener contacto con sangre o líquidos corporales o de atender cualquier paciente. Los guantes nunca son un sustituto del lavado de las manos, dado que la calidad de los guantes es variable y no previenen las punciones. ok, gracias.
Entonces, el lavado de manos que nosotros nos realizamos en el hospital o un centro de salud es el lavado de manos clínico. Entonces, ya nosotros lo sabemos cómo es la forma de lavado, todos esos aspectos. Y como dice ahí la diapositiva, la norma, que no suple los guantes un lavado de manos, ¿no? Entonces tenemos que sí o sí hacernos un lavado de manos antes de cualquier tipo de procedimiento que hagamos a un paciente. Hemos finalizado ese procedimiento con ese paciente y vamos ante otro paciente realizándonos también el lavado de manos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice esa norma, que debemos realizarnos el lavado de manos. A ver, gracias. Adolfo, el colega Adolfo. Bueno, usa mascarillas y gafas de protección durante los procedimientos que generen gotas de sangre o líquidos corporales, ¿no? Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la nariz y los ojos. Entonces nosotros también debemos usar en cualquier servicio, de acuerdo, nosotros vemos la situación que se presenta. Yo les comento, por ejemplo, en central de esterilización, al realizar el lavado del material del instrumental, que nosotros lo hacemos manualmente, en otros hospitales pues es con las máquinas, ¿no? Pero en el Hospital Monje Medrano de Juliaca lo hacemos manualmente, entonces el personal que lo realiza y quien está supervisando eso es la enfermera. Entonces, el personal técnico que lo realiza el lavado de material e instrumental tiene que estar así de esa forma, ¿no? O sea, protegido con su gorro, con su barbijo y con su visor. De igual forma, cuando atendamos a un paciente que está sangrando mucho, puede ser en sala de operaciones, en emergencia, en ginecología, obstetricia, sea enfermera o técnico de enfermería o personal de salud, siempre tiene que estar con sus lentes protectores, con su gorro y su barbijo. Porque por A o por B, si el paciente no sabemos, como les he dicho, de que puede tener una enfermedad infectocontagiosa, un VIH, te salpican los ojos y tú no tienes tus lentes oculares, entonces imagínense, después de 10 años puedes salir diagnosticado con esa enfermedad. Pase la siguiente. A ver. Daisy. Daisy. Bueno, dice, emplea delantales protectores cuando durante el contacto con un paciente exista la posibilidad de generar saliva explosiva o presión de sangre o líquidos corporales, drenajes de abscesos, ¿no? En algunos servicios, por ejemplo, van a hacer una toracotomía, un drenaje pleural o en sala de operaciones o en emergencia, diferente tipo de procedimientos. Entonces, tú como enfermera, tú como técnico, tú como médico, como personal de salud, tienes que tener tus delantales protectores, ¿no? Hablando de central, el personal que está en el área roja, pues de todas maneras tiene que tener su delantal rojo y encima de eso se pone pues su mandilón, ¿no? Tiene que estar bien protegido. Como les digo, porque puede haber de que no le va a salpicar la sangre a él, ¿no? En central de esterilización, sino que el desinfectante químico le puede salpicar a la vista, ¿no? O le puede mojar la ropa. El otro, utiliza siempre los elementos necesarios para llevar a cabo una adecuada reanimación cardiorrespiratoria de manera que no se exponga a fuentes potenciales de infección. Esto sería en el caso, digamos, que el paciente esté en paro, ¿no? Está haciendo un paro cardíaco. Entonces, tú por salvarlo a la vida del paciente, pues no te has protegido. Le has dado incluso la respiración boca a boca y
después nos damos cuenta de que el paciente tiene un tipo de enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Lo siguiente. Dice, da especial atención en la manipulación de los utensilios de trabajo, de manera que se puedan evitar todos los accidentes, ¿no? Con agujas, bisturíes o cualquier elemento cortopunzante. Para ello se recomienda, además de la concentración en las actividades, evitar todo procedimiento de empaque de agujas, ruptura de láminas de bisturí o cualquier tipo de manipulación diferente al uso indicado. Todos los implementos cortopunzantes deben descartarse en guardianes dispuestos en cada servicio para este fin. Las enfermeras, el personal de salud, tenemos en cada servicio, ¿no? Nuestras cajitas para poder hacer botar en los tachitos que tenemos, lo que es punzocortante y las jeringas, ¿no? Y también tenemos que tener cuidado a que no esté lleno, eso ya tenemos que estar revisando adecuadamente, no debe estar lleno esa cajita que tenemos. Y también pues cuando hacemos la administración de medicamentos, ahí tenemos que tener mucho cuidado y ya sabemos cómo debemos colocar el estuche de seguridad de una aguja, ¿no? Y cómo debemos adecuarlo. No debemos tenerlo en el aire, porque si vamos a estar en el aire y vamos a colocarle su cartuchito, pues también podemos ahí sufrir una hinchazón, ¿no? Un accidente. Ahora, de igual forma con los bisturís, si es que nosotros estamos en sala de operaciones, la enfermera que está de instrumentista tiene que conocer la forma de cargar un bisturí en el mango de bisturí. De igual forma en emergencia, en cualquier otro tipo de curaciones que se realicen en cada servicio, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque no se, es de diferente forma que se agarra el bisturí cuando vamos a colocar al mango de bisturí. Siguiente. Dice que cuando presenta piel no intacta por lesiones exudativas o dermatitis, evitar el contacto directo con pacientes que puedan estar eliminando sangre o líquidos corporales activamente. Cuando hay presencia no, a veces algún tipo de el personal tiene ese tipo de problemas, ¿no? Puede ser que el paciente tenga y el personal de salud también que lo está atendiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto porque habría una infección cruzada, ¿no? No sabemos si es infecciosa o es por haber manejado un material químico desinfectante, ¿no? Que puede ser la dermatitis. El siguiente. El riesgo. ¿A qué riesgo corremos nosotros como personal de salud? El riesgo puede ser físico, químico o el riesgo biológico, ¿no? El riesgo biológico en el trabajo se entiende como la posibilidad de que una persona trabajadora sufra daños como consecuencia de la exposición a agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral, ¿no? Entonces, es decir, que nosotros nos podemos infectar de algún otro tipo de virus, puede ser una bacteria, un hongo o un parásito, si nosotros no tomamos las medidas de bioseguridad adecuadas. Entonces también dice, dependiendo de cuál sea el agente en cuestión al que ha estado expuesto el trabajador, las consecuencias serán muy distintas, ¿no? También influye el grado de contacto y las condiciones de salud de la persona. Es básico eso. Entonces, acá dice, por ejemplo, las condiciones de salud de la persona. Nosotros cuando estuvimos en pandemia, teníamos en cuenta eso, ¿no? Como trabajadores de salud. ¿Por qué? Porque las condiciones de salud de una persona que aparentemente está normal eran con mucho más, digamos, no tenía tanto riesgo de tener el COVID-19.
sino las personas que tenían una enfermedad, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, influye el grado de contacto y las condiciones. Por eso también el personal de salud debe estar bien alimentado, bien, o sea, no se deben olvidar pues de tomar su desayuno, de estar en condiciones nutritivas adecuadas, porque si va a tener un contacto con una paciente que esté con una enfermedad X, entonces esta persona que se alimenta bien, pues no va a tener ningún tipo de dificultades, ¿no? Siguiente. Dice, en el proceso de producción pueden surgir riesgos biológicos, ¿no? Por contacto con agentes infecciosos que presentan peligros reales o potenciales para la salud de los trabajadores. Lo que les decía, virus, puede haber bacterias, hongos, parásitos, o incluso algunos tipos el personal puede sufrir de picaduras de insectos o mordeduras de animales, ¿no? Este tipo de riesgo está presente en varias ocupaciones, como por ejemplo en el personal de hospitales, administrativo. Me dirá, el personal administrativo, ¿qué va a sufrir de esto? Puede ser por una picadura de un insecto, ¿no? El personal de limpieza es el que más expuesto está. Ya ustedes saben por su labor que realiza. Pero si toma las medidas de bioseguridad adecuadas, pues excelente, ¿no? No va a tener ningún tipo de enfermedad o contagio. De los laboratorios, de lavandería también está más expuesto. ¿Por qué? Porque ese personal recoge la ropa de todos los servicios y lo lleva a la lavandería, ¿no? Entonces, tiene que cuidarse adecuadamente. De los laboratorios, mucho más también. ¿Por qué? Porque ellos van a sacar la sangre, la orina, las heces, hacen los exámenes de los diferentes pacientes que están en el servicio. El siguiente, el riesgo químico. El riesgo químico es aquel que se deriva del uso o la presencia de sustancias químicas peligrosas. Una sustancia es peligrosa cuando presenta una o varias de las características siguientes. Es peligrosa para la salud cuando una sustancia química es peligrosa para la salud de las personas. Hablamos de riesgo tóxico. Nosotros en los hospitales o en un centro de salud usamos las sustancias químicas, ¿no? Como son los desinfectantes. En el caso de mi persona, los desinfectantes para poder lavarlo, descontaminar el material instrumental de los diferentes servicios. En lo que es de limpieza, el personal de limpieza también usan sus desinfectantes para el piso, ¿no? Entonces, tienen que saber preparar adecuadamente. En la literatura está en cada galoncito o en cada botella que viene, el desinfectante o la sustancia química, está su literatura. Es importante leer la literatura porque son diferentes de acuerdo a la marca del producto. En algunos, por ejemplo, piden 2.5, 3.5, uno tiene duración de 10 días, el otro tiene duración de 5 días. Entonces tenemos que sí o sí leer esa literatura que nos indica el desinfectante, no la sustancia química. Yo les comento, hace cuántos años fue cuando realizamos las campañas de ligadura de trompas, las campañas de planificación familiar, son hace años, en el gobierno de Fujimori. Bueno, mi persona con otras colegas íbamos así de campaña, pero iban de campaña las enfermeras de sala central, el personal de limpieza, y nosotros llevábamos todo el material esterilizado. El personal de limpieza llevaba sus galones en esas fechas, lo que es la lejía, ¿no? Y hacíamos pues las intervenciones quirúrgicas y el personal de limpieza ingresaba
al pequeño lugar donde nosotros habíamos adecuado para hacer estas campañas, ¿no? Y atendiéndolo al paciente. Ingresaba el paciente, ya se le operaba y el personal de limpieza ingresaba a limpiar. Pero en cada situación que se presentaba de la rotación de paciente, nosotros nos sentíamos un poco mal, ¿no? Como que nos faltaba el aire. Entonces, incluso uno de ellos, el médico, se llegó a sentar, pero ¿qué está pasando? Averiguamos, vimos cuál era la situación que nos estaba provocando eso. Era la lejía, ¿no? La lejía que nosotros debemos utilizar era pues de 2.5 y la lejía en el galón que habían llevado era de 4.5, no me acuerdo bien, pero era pues era de más alta concentración y deberían haberlo ya disuelto en más cantidad de agua. Y era eso lo que nos estaba produciendo la irritación a nivel de vías respiratorias, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado como enfermeras, como técnicos, tenemos que saber eso. Y tampoco debemos mezclar, ¿no? Y siempre tiene que tener su título, tener cuidado de que si echamos a otro dispositivo, a otra botella, coloquen el título del desinfectante, hagan su calaverita de peligro, pero no se debe juntar tampoco dos productos, no se debe juntar. Esas cositas como anécdota les digo. Pasemos. Las medidas básicas de prevención de riesgos que todo trabajador debe tener presentes durante la manipulación de productos químicos son adoptar las normas mínimas de seguridad ante la manipulación de químicos. O sea, tenemos que conocer las normas mínimas de bioseguridad, ¿no? Uso de los equipos de protección individual básicos según el producto químico que se maneja. Se requieren unos equipos específicos que complementan los anteriores, ¿no? En la etapa del COVID, entonces ustedes ya podemos imaginarnos cómo hacíamos la limpieza, cómo se tenía que hacer, qué medidas mucho más rigurosas teníamos que usar en esa etapa. Siguiente. El riesgo físico. ¿A qué se refiere el riesgo físico que nosotros podemos tener como personal de salud? En algunos servicios hay riesgo físico, ¿no? El riesgo físico dice que se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependan de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como la carga física, o sea, el ruido, uno de ellos, la iluminación, la radiación ionizante, radiación no ionizante, la temperatura elevada y la vibración, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. A ver, pase la siguiente, por favor. Como dicen los riesgos físicos, ¿no? La iluminación. La iluminación dice que es uno de los principales factores ambientales que tienen como principal finalidad el facilitar, si bien es cierto, nos facilita la visualización en algunos servicios, he puesto la diapositiva en sala de operaciones, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener específicamente la enfermera que es instrumentista, el personal que está en el área pues estéril. ¿Por qué? Porque la iluminación es potente y debemos tener cuidado porque con el transcurso del tiempo nuestra vista va bajando, ¿no? Pero la culpable pues es la iluminación inadecuada y también nos produce trastornos como por trastornos oculares, las cefaleas, la fatiga y efectos anímicos, ¿no? Eso yo lo he comprobado en mi persona porque cuando estaba trabajando en sala de operaciones, bueno, el trastorno ocular, que totalmente nos ha bajado la vista, ¿no? Y los efectos anímicos, porque realizamos operación tras
tras operación, como ustedes saben, entonces tiene sus efectos negativos, la iluminación. Y tenemos que sabernos cuidar también de eso, ¿no? Otra diapositiva, por favor. La ventilación. En todos los establecimientos, dice, la ventilación contribuye a mantener en condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador. Es importante tener en cuenta que una ventilación deficiente contribuye a la contaminación ambiental del lugar de trabajo, causada por la presencia de dióxido de carbono, olores corporales, exceso de calor, humos o vapores en el caso de lugares que se realicen tareas industrializadas. En el hospital, pues realizamos, bueno, tareas industrializadas, se podría llamar, ¿no? En el aspecto de central de esterilización, porque nosotros esterilizamos todo el material de todos los servicios, la ropa instrumental, ¿no?, que hay en un hospital. Entonces, tenemos que tener una buena ventilación adecuada. En el caso, digamos, de centro quirúrgico, tenemos que tener en cuenta también la ventilación, porque sabemos que las máquinas de anestesia también nos producen un tipo de efectos adversos a nuestra salud, a las que estamos constantemente en sala de operación, ¿no? Lo siguiente, el ruido. Pase al anterior, por favor. Ventilación. La siguiente. Efectos para la salud de lo que es la ventilación. Irritaciones en los ojos, nariz y garganta, sequedad de las membranas mucosas y la piel. Puede haber también un enrojecimiento de la piel, fatiga mental, infecciones de las vías respiratorias. Siguiente. El ruido. En algunos servicios sí tenemos el ruido, específicamente en el servicio de central de esterilización. El sonido es la percepción de las variaciones en la presión del aire por parte de nuestro oído, ¿no? O sea, el ruido debe ser algo normal, no debe ser un ruido fuerte, pero en central de esterilización, por las máquinas que tenemos un ruido un poco más fuerte que el normal. Entonces, para eso nosotros tenemos que usar, pues, hay unos especiales para poder disminuir el ruido, ¿no? La pérdida del sentido del oído a causa de la exposición a ruidos en el lugar de trabajo es una de las enfermedades profesionales más corrientes. El daño que se produce en el oído depende del nivel de ruido y del tiempo de exposición. Este puede ser molesto y perjudicar la capacidad de trabajar al ocasionar tensión y perturbar la concentración, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los efectos de los ruidos? Trastornos de la memoria, con el tiempo nos puede traer eso, trastornos digestivos, riesgos laborales, sordera temporal o sordera permanente. Siguiente. Bueno, creo que es todo. Cada persona es responsable no solo de su propia seguridad, sino también de sus compañeros y familiares. La siguiente. Gracias por su audición. Y si hay alguna pregunta, dispuesta a contestarles.